Hola, buen día compañeros y doctora. Bueno, en esta ocasión yo les voy a hablar sobre el drenaje venoso del sistema nervioso central, específicamente del drenaje venoso superficial o también conocido como cortical y del sistema venoso profundo del encéfalo. Bueno, primeramente tenemos que conocer que las venas cerebrales son estructuras vasculares delicadas. Esto quiere decir que van a poseer paredes delgadas que se van a caracterizar por no tener válvulas y estas van a efectuar el drenaje sanguíneo del encéfalo. Bueno, en su recorrido van a perforar la aracnoides, la capa meningia de la dura madre, para desembocar en los senos venosos que se encuentren más cercanos, como podemos observar. Bueno, cuya mayor parte va a drenar a su vez en las venas yugulares internas. Bueno, es importante conocer que estas van a poseer una configuración extremadamente variable y además también recordar que no siempre van a seguir el trayecto de las arterias, como podemos ver. Para el estudio del drenaje venoso cerebral vamos a dividirlo en tres grandes grupos, los cuales van a presentar múltiples conexiones entre sí. Bueno, vamos a tener al sistema venoso superficial, al profundo y al sistema venoso anastomótico. Primero les voy a hablar sobre el sistema venoso superficial, donde las venas superficiales del cerebro van a drenar la sangre procedente de las venas corticales y medulares. Además, van a recibir la sangre de la corteza cerebral y la sustancia blanca adyacente. Bueno, como ya les había mencionado, se van a caracterizar por tener un recorrido muy variable y se debe recordar que todas las venas superficiales van a drenar en el seno de la duna madre y van a abandonar el espacio subaracnoideo y se van a extender entre la dura madre y la aracnoides. Bueno, es importante saber que la mayoría de estas venas van a correr en sentido ascendente para desembocar en el seno sagital superior. Bueno, los territorios de drenaje de las venas superficiales en general se van a clasificar con respecto a la dirección del flujo y según su topografía. Bueno, de las cuales vamos a resaltar a las venas cerebrales superiores, la vena cerebral media superficial, las venas cerebrales inferiores y las venas anastomóticas. Bueno, pero para comprender mejor esto, vamos a dividir este grupo en tres más, uno externo, interno e inferior. Aquí tenemos una imagen para comprender mejor todo esto. De color azul oscuro tenemos a las venas cerebrales superficiales, donde las venas cerebrales superiores son todas estas, que van a constituir de 8 a 12 venas ascendentes, que van a drenar en la cara superolateral del cerebro, como podemos ver, y van a seguir generalmente los surcos cerebrales, aunque muchas otras los van a atravesar. Estas van a desembocar en el seno sagital superior y ocasionalmente van a abandonar la superficie cerebral y van a correr entre las hojas durales hasta el seno. Bueno, aquí se van a reconocer a las venas prefrontales que tienen una dirección oblicua hacia arriba y hacia adelante. También tenemos a las venas frontales que son caracterizadas por seguir una dirección casi vertical y estas también van a drenar en el seno sagital superior, formando casi un ángulo recto. Después tenemos a las venas parieto-occipitales que van a nacer en el lóbulo parietal y en la parte alta del lóbulo occipital. Estas se van a dirigir un poco hacia atrás, pero después se van a curvar hacia adelante para formar un ángulo agudo abierto hacia atrás y van a drenar en el seno. También vamos a tener venas temporales que van a ser caracterizadas por dos grandes troncos, uno anterior que suele drenar en el seno transverso o bien una que se une a la vena cerebral media superficial, que ya les hablaré un poquito más adelante de esta, y otro posterior que va a drenar en el seno transverso. Después vamos a tener a la vena cerebral media superficial, que esta va a recorrer el surco lateral de Silvio
como podemos ver, en sentido anterior. Después va a girar hacia adentro, siguiendo el borde posterior del ala menor del esfenoides y va a desembocar en el seno esfenoparietal o directamente en el seno cavernoso. Ocasionalmente drena hacia el seno sagital superior por medio de la vena anastomótica superior o en el seno transverso por medio de la vena anastomótica inferior. Pasando a las venas anastomóticas, estas son canales de comunicación entre las venas superiores, las venas inferiores o incluso entre ambas. Habitualmente, estas últimas van a conectar el seno sagital superior con el seno cavernoso. Entre las más significativas tenemos a la vena anastomótica superior, o también conocida como vena de Trollard, que ésta se va a extender sobre la superficie cortical frontal y parietal con una dirección antero-inferior, comunicando al seno sagital superior con la vena cerebral media superficial. Después vamos a tener a la vena anastomótica inferior, o también conocida como vena de Laff, que esta se considera extremadamente inconstante o con algunas variaciones anatómicas. Esta se va a extender sobre la superficie lateral del lóbulo temporal y se va a encontrar posterior a la vena anastomótica superior. Esta se caracteriza por llevar una dirección, como podemos ver, postero-inferior y va a comunicar a la vena cerebral media superficial con el seno transverso. En esta otra imagen podemos observar a la vena cerebral media superficial, que es esta de aquí, a la vena de Laff o vena anastomótica inferior, que es esta de acá, y a la vena de Trollard o la vena anastomótica superior. Bueno, hablando de las venas cerebrales inferiores, tenemos que estas van a drenar la sangre de la cara, de la cara inferior del cerebro, y podemos reconocer algunos tipos, por ejemplo, las venas orbitarias, que van a recorrer la superficie orbitaria del lóbulo frontal y se van a unir en las venas cerebrales superiores para drenar en el seno sagital superior. También podemos tener a las venas temporooccipitales, que son un grupo de venas que se van a encontrar en la superficie inferior de la corteza temporooccipital. Pasando a las venas cerebrales profundas, tenemos que estas van a drenar la sangre del espesor del tejido cerebral. Esto quiere decir que van a recoger la sangre venosa de los núcleos basales y de las paredes ventriculares. Estos se van a disponer en dos sistemas: en las venas basales, que van a transcurrir por dentro de las cisternas basales, y otros formados por las venas internas del cerebro, que son estas de acá. Y bueno, estos sistemas se van a reunir en un tronco medio conformado por la vena cerebral magna o de Galeno, que va a desembocar en el extremo anterior del seno recto, como podemos ver. Las venas cerebrales internas van a estar formadas por la unión de tres vasos, conocidos como la vena del septo pelúcido, la vena talamoestriada superior, o también conocida como velo terminal, y la vena coroidea superior. Esta última es la vena coroidea más larga, que va a discurrir a través del plexo coroideo del ventrículo lateral y va a terminar cerca del foramen interventricular, en la vena cerebral interna o en la vena talamoestriada. Bueno, la vena talamoestriada superior, o también conocida como vena terminal, esta va a recorrer hacia atrás, de atrás hacia adelante, el surco definido entre el tálamo, como podemos ver, y el núcleo caudado, ubicándose en la cara inferolateral del cuerpo del ventrículo lateral. Y bueno, pues las venas del septum pelúcido van a ser dos, una anterior y otra posterior, y estas se van a originar en el ángulo venoso formado por la unión de la vena
tálamo estriada superior y la vena cerebral interna a nivel del foramen interventricular, que desde este punto discurren hacia atrás, drenando el septum pelúcido y la parte anterior del cuerpo calloso. Bueno, a grandes rasgos, las venas cerebrales internas van a tener origen a nivel del agujero interventricular, o también conocido como agujero de Monroe. Van a llevar una dirección posterior paralela a la línea media, en estrecha relación con las arterias coroideas posteromediales y con el plexo coroideo del tercer ventrículo. Van a discurrir entre las hojas de la tela coroidea superior en el techo del tercer ventrículo y finalmente van a unirse para formar la gran vena cerebral magna. Bueno, entre el esplenio del cuerpo calloso y la glándula pineal, penetrando en el extremo anterior del seno recto, como ya habíamos mencionado. Bueno, estas venas cerebrales internas van a recibir en su trayecto a las venas del tálamo, del fornix, del hipocampo, vena cerebelosa media superior y las venas basales. Las venas basales, como su nombre lo dice, se van a encontrar en la base del encéfalo y a lo largo de la fisura transversa del cerebro. Estas van a poseer una disposición similar a la de las arterias cerebrales posteriores, como podemos observar, y se van a disponer sobre ellas. Cada una va a estar formada a nivel de la sustancia perforada anterior por la unión de las venas cerebrales anterior y la cerebral media profunda, como podemos verlas aquí. Estas van a recoger la sangre de la pared inferior del tercer ventrículo, de los cuerpos estriados, del extremo posterior del tálamo, de los cuerpos geniculados y de la parte inferior y medial del lóbulo temporal. Finalmente, va a drenar en la vena cerebral magna, aunque también puede hacerlo sobre las venas cerebrales internas o en el seno recto. Las venas cerebrales anteriores se van a anastomosar anterior al quiasma óptico, como podemos ver aquí. Y estas van a estar unidas mediante una rama transversa conocida como la vena comunicante anterior, y las venas basales también van a estar unidas por una vena comunicante posterior, que es esta de aquí. Bueno, a través de esta disposición va a resultar la formación del círculo venoso superpuesto al arterial del cerebro. La vena cerebral magna o de Galeno va a tener una forma de reservorio curvo ubicado entre el rodete del cuerpo calloso y los tubérculos cuadrigéminos. Va a tener aproximadamente 1 centímetro de longitud y 0.5 centímetros de diámetro. Se va a introducir, como podemos ver, bajo la tienda del cerebelo y va a terminar en el extremo anterior del seno recto, aunque en ciertas ocasiones puede desembocar un poco por detrás de este punto y va a recibir al seno longitudinal inferior. Esta vena va a drenar la sangre venosa de las estructuras internas del cerebro, núcleos de la base, cápsula interna, centros ovales, paredes ventriculares y plexos coroideos. Como ya vimos, se va a formar a partir de la unión de las venas cerebrales internas y de las venas basales. Ya por último, las anastomosis de las venas profundas se pueden dar entre las venas talamoestriadas superiores, que drenan en la vena cerebral interna, y las venas talamoestriadas inferiores, que desembocan en la vena basal, además de existir comunicaciones directas entre ellas. Bueno, las venas ventriculares laterales y mediales suelen formar un tronco común a nivel de la fisura coroidea y luego drenan en las venas cerebrales internas o en las venas basales. Las venas coroidea superior e inferior también suelen anastomosarse entre sí.